Hola queridos amigos y amigas. Hoy día tuve una experiencia interesante con un señor en un hospital. Me contó su historia diciendo que más o menos hace unos 6 meses atrás era un hombre de la calle, un indigente viviendo en la calle, caminando tranquilo en la calle cuando de repente se desmayó y cayó sobre la vereda sin tener conciencia de lo que estaba pasando. Dice que despertó en la ambulancia porque alguien aparentemente había llamado a una ambulancia, tenía la nariz roja, la nariz rota, había pegado su cabeza. Lo revisaron al hospital y eventualmente no encontraron nada serio, entonces nuevamente lo soltaron y volvió a la calle. Más o menos un mes después estaba otra vez caminando en la calle cuando otra vez simplemente se desmayó y cayó sobre la vereda. Esta vez su cuello se había torcido de tal manera que tenía que usar un cuello para ayudarle a no mover mucho la cabeza por un mes. Y ahora se encontraba en esta facilidad donde lo estaban ayudando y me decía, estoy con tanto miedo de pararme y caer de nuevo, que no puedo ni ir al baño sin que alguien esté conmigo. Es más, no estoy durmiendo en la porque el miedo a mi mente. Tengo miedo de todo y no sé qué hacer. Cuando le pregunté acerca de su fe, me dijo, sí, yo soy un hombre de fe, yo leo la Biblia y yo oro a Dios, yo le pido a Dios. Y le he suplicado, he hecho todo lo que veo que en la Biblia nos dice hacer y siento que Dios no ha respondido. Y me parece que lo que más me tocó en el corazón fue que él me hizo la pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que Dios me ayude? Pero si hay algo más, estoy dispuesto a hacerlo. Y esa es una pregunta que quizás todos nosotros nos preguntamos. ¿Qué puedo hacer para poder resolver esta situación que tengo? Quizás usted tiene una situación que ha tenido por un rato, ha buscado resolución, ha orado, ha hecho todo lo que siente que puede hacer y siente que Dios no lo ha ayudado a la manera que usted quisiera. Entonces hacemos esa pregunta a veces a Dios. Dios mío, muéstrame qué debo hacer para poder resolver esta situación. Cuando él me hizo esa pregunta, recordé una historia en la Biblia, se las quiero leer. Esto es de la vida de Jesús, viene de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. Dice, entraron a Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús la reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre ellos, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen? Los hombres se preguntaban, ¿dónde viene esta autoridad? ¿Cómo es que este hombre puede sacar estos espíritus impuros de la mente de un hombre? Y me parece que lo que Jesús está demostrando aquí es algo que nos puede ayudar a contestar la pregunta que hicimos. Porque dice que Jesús habló con autoridad. Cuando vemos la idea de autoridad en el diccionario, nos dice que es el estar seguro de algo que sabemos o que hemos experimentado, la experiencia. Me parece que esa definición nos puede ayudar a contestar esta pregunta de cómo nosotros podemos asumir la autoridad que Jesús tuvo. Notamos que Jesús no estaba suplicando y no estaba pidiendo
Estaba hablando con autoridad. Quizás eso es lo que necesitamos. Pero ¿cómo conseguirlo? En la definición encontramos estas dos cosas. El saber, el conocer, el saber sin duda. Esto no es fe, esto no es creencia. Esto es un conocimiento, una certeza, una confianza profunda en la pureza de nuestro ser. Y tenemos la idea de experiencia. Y aquí yo sé que cada uno de nosotros hemos visto la actividad de Dios en nuestra vida. Y eso fue lo que le pregunté a este señor. Le dije, ¿tú puedes recordar un momento en tu vida cuando Dios apareció y tuviste algo espectacular, que sabes que la mano de Dios estaba activa? Y me dijo, sí, eso es fácil, porque en estas dos caídas, fíjense, aunque fue terrible y no tengo memoria de caer, lo que sí sé es que caí de tal manera, la gente que me vio caer dice que caí como un saco de papas y reboté sobre la vereda, y fíjate que no tuve una herida más traumática. En la segunda caída pegué mi cuello y casi quedé paralítico, pero no se rompió nada. Entonces la mano de Dios estaba ahí. Fue un milagro que no me fue peor. Y por eso tengo tanto miedo. Le dije, ¿cómo se sentía ese milagro? ¿Cómo lo interpretaste tú? Sí, dice, en el momento yo tuve mucha gratitud cuando me di cuenta de eso. Gratitud, sentí que Dios me estaba protegiendo, y es más, siento que Dios me estaba guardando para algo mejor en mi vida, lo cual no sé qué es, pero siento que es así. Le dije, ok, vamos a tomar esos sentimientos y vamos a cultivarlo en nuestro interior. ¿Para qué? Para informar y fortalecer nuestro saber. Y eso es lo que los voy a invitar a hacer ustedes. ¿Pueden recordar un momento en su vida cuando sintieron la mano de Dios en su vida? Una resolución, una sincronía de eventos, una manifestación instantánea, de repente, una sanación milagrosa de usted o de algún ser querido. Y cuando usted observó eso y dijo naturalmente entre su ser, gracias Dios, sabía que la mano de Dios había tocado esa situación. Y me imagino que ustedes sintieron algo similar a este hombre, un sentido de gratitud, de profunda confianza, de que su saber en ese momento se fortaleció sabiendo que Dios está ahí para nosotros. Entonces, eso fue lo que hice con este señor. Le dije, vamos a permitir que la experiencia que usted tuvo informe, madure, estimule y fortalezca tu saber. Saber de que Dios está ahí. Y tomando ese saber puedes hablar con autoridad. No en petición, no en súplica, con autoridad de lo que es verdad. Entonces le dije lo siguiente y se los digo a ustedes ahora. Imagínense ese miedo, el miedo que usted tiene acerca de la situación. Pueden imaginarlo como una criatura, un monstruo de aquellos, grande, pequeño, como ustedes quieran usar su imaginación para verlo. Y diríjanse a ese miedo, tomando esta experiencia, este saber, y hablen con autoridad diciendo, este miedo no tiene ningún poder sobre mí. Este miedo no tiene poder sobre mí. La verdad es de que lo que Dios ha hecho, Dios puede hacer. Lo que Dios ha hecho, Dios puede hacer. Si Dios pudo estar contigo en aquel momento, Dios está contigo ahora. Y es sabiendo eso que puedes hablar con autoridad. Este miedo no tiene ningún poder sobre mí. Y lo hablas con autoridad. Porque cuando Jesús habló con autoridad, sacó el demonio de la mente de ese hombre. ¿Cuál es tu demonio? Ese miedo, esa pequeñez, esa creencia falsa, esa limitación de tu ser. Pero tenemos autoridad para sacar ese miedo, ese demonio de nuestra mente, liberarnos de la cárcel, el que la mente tiene el miedo atrapado. Este miedo no tiene ningún poder sobre mí, con autoridad.
Después de liberarnos del miedo, podemos introducir la afirmación. En el caso del hombre, me levanto, balanceado, libre, seguro de mí mismo y ando en los caminos de Dios que Dios me va a mostrar. Una afirmación que puede servir, pero primero tenemos que atacar el miedo, sacar ese bloqueo en nuestra mente, dormir con más paz. Y cuando estamos listos, afirmar la realidad de nuestro ser. Este miedo no tiene ningún poder sobre ti. Lo que Dios ha hecho, Dios puede hacer. Les saluda Juan Enrique Toro, recordándoles de que la vida es conciencia y la conciencia es vida.